Bendiciones, mis hermanos. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulos 2, del versículo 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Entró en el templo y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que dijo Jesús. Palabra del Señor. En este día, esta lectura del día de hoy nos viene dada debido a que hoy se celebra la dedicación de la Basílica de Letrán, una de las basílicas más importantes en Roma. Y por eso esta lectura, que parece que no tendría nada que ver, pero sí, porque está hablando del templo y de este templo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, es el templo vivo de nosotros los cristianos. Entonces vemos este contexto de algo que ya ustedes conocen: Jesús que va al templo y se encuentra con... Ellos no estaban literalmente dentro del templo, hay que hacer ese énfasis. Ellos no estaban metidos dentro del templo. O sea, había un atrio antes de entrar al templo, y en ese atrio era que estaban las mesas con las palomas y esto, y todo ese comercio se daba porque habían que hacer sacrificios y ofrendas al altar. Entonces ellos aprovechaban y vendían ahí. Si tú necesitabas algo, pues lo compraban. Por eso cuando vemos que presentan a Jesús y que compran esos 2 pichones que había que dar, la gente pobre pues era ahí, entonces que lo compraban, ¿de acuerdo? No era fuera. Entonces eso fue una práctica que se vino dando. Ellos estaban fuera y ya en un momento ya estaban dentro, ahí en el atrio, ya posteriormente para entrar. Entonces ya eso parecía un mercado. Imagínense ahí fuera, a las afueras de la iglesia, del templo de Jerusalén. Y esto a Jesús le indigna que estén haciendo eso con todo ese territorio que debería ser de algo de oración, que la gente estuviera concentrado en las cosas de Dios más que preocupado de eso. Eso debería estar fuera ¿de acuerdo? Y este celo que tenía Jesús muchas veces también lo tenemos nosotros, cuando vemos que a veces se utiliza la iglesia, el templo, para cosas que no son de Dios. Aunque esto era algo, entre comillas, bueno, porque era la ofrenda que se ofrecía dentro del templo, pero era un comercio. Había ruido, había suciedad por esos animales ahí, la bulla de la gente, el intercambio de monedas y eso, cambiando, o sea, quitaba lo que debería ser una atmósfera de reverencia y de amor al Dios vivo que se encontraba en el templo, pues estaba siendo así. Y hoy en día también suceden cosas como esa dentro de la iglesia. Gente que a veces pierde el respeto por lo sagrado. Vivimos en una época que se ha perdido el respeto a lo sagrado. Y a veces han hecho hasta fiestas que no tienen nada que ver con la iglesia dentro del templo, algo que no debería ser. Por eso la importancia a veces de reparar con nuestra oración
esos sacrilegios que se han cometido dentro de muchos templos. Hay templos católicos que han pasado a ser del Estado y lo convierten en hoteles, lo convierten en discotecas. Entonces hay que reparar con nuestra oración y sacrificio quizás todos esos agravios que le han hecho a esos lugares que han sido consagrados para el Señor. Y una cosa que se consagra para Dios es para siempre del Señor. Entonces lo que podemos hacer es orar por eso y cada vez crecer más en lo que es una devoción sana, a cuidar, a mantener lo sagrado, mantener nuestros templos, nuestras capillas cuidadas, que no le falten las flores, que no le falten las velas, que esté todo limpio. Entonces eso siempre hay que mantenerlo, cuidar la iglesia, la casa de Dios, el lugar donde está el Santísimo, que todo esté digno, que esté bonito. No tanto la ostentosidad de una cosa ahí súper extravagante, sino en esa sencillez, en esa belleza sana, que busca agradar a Dios, no a la vista de los hombres, sino a Dios que habita en ese lugar, en su cuerpo, su sangre y divinidad. Entonces esto es lo que habla Jesús, de ese celo de la casa que lo devora, por la casa de su Padre. Entonces ellos van y le van por la tangente y dicen, pero ¿qué signo tú has hecho para venir con esa autoridad de querer hacer esto y sacarnos de acá? O sea, ¿quién tú eres? Y entonces Jesús dice, destruir este templo, pues él se refería a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré, ese va a ser mi signo de mi autoridad. Y entonces yo dice, mira, tiene 46 años que ha costado construir. Yo estaba hablando con no recuerdo con quién, hablaba con alguien sobre eso, de cómo esas grandes catedrales de Europa, tú la ves así, majestuosas, altísimas, grandes, y uno dice, wow, ¿y cómo construyeron esto? Hoy en día, con la técnica y eso, y toda la tecnología, se tardan meses en hacer una torre grande, pero hacer una catedral, con los detalles que tiene una catedral, los detalles que tiene su significado, las cosas no se hacen porque sí, todo tiene su significado dentro de una catedral, dentro de una iglesia. Eso llevaba años, siglos, a veces construirla, y por eso la Sagrada Familia en Barcelona lleva muchos años en construcción y todavía no termina la construcción porque se lleva mucho dinero y mucho tiempo. Ahora imagínense en esa época que no habían grúas ni nada de eso. Uno dice, ¿cómo esta gente llevaba esas piedras hasta allá arriba para construir estas catedrales? O sea, hacer las agujas, es una cosa increíble, uno se sorprende, pero era que en esa época pues había mucha devoción a las cosas de Dios. La gente donaba de su dinero para la construcción de la iglesia y también gente se ofrecía a trabajar para construirla, y eso era un ejemplo de la fe de la época, Las catedrales nos hacen ver qué fe había en ese tiempo, cómo era la actitud. Siempre, eso lo recuerdo de un profesor de filosofía, él decía, ¿quieres ver cómo piensa el mundo en este momento actual donde te toca estar, o en ese momento actual donde estaban? Mira el arte de la época, y si miras el arte de la época vas a saber cómo es su pensamiento. Asimismo, si ven cómo construyen las iglesias hoy en día, pues sabrás cómo es el pensamiento de hoy en día, porque la arquitectura es arte, las obras de arte en pintura, en mármol, tallas, o sea, es la música, es un ejemplo de cómo está viviendo el mundo hoy en día. Entonces eso te deja dar una nota de cómo va el mundo en su pensamiento. Pero Jesús
no hablaba de ese templo, hablaba del templo de su cuerpo. Que lo que dice el templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que Él lo había dicho. Jesús lo había dicho. Por ahí el evangelista pues rompe la cuarta pared y nos habla, narra un hecho, pero nos narra porque Él está hablando desde el futuro. O sea, Él cuenta algo del pasado, pero está hablando del futuro. Entonces ellos se acordaron de lo que Jesús había dicho. Y dieron fe a la escritura, porque la escritura también lo decía, que iba a resucitar, y a la palabra que había dicho Jesús de su resurrección. Él predijo su resurrección y realmente resucitó. Por eso esa exclamación de nuestros hermanos de Emaús: Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó, o verdaderamente ha resucitado, haciendo énfasis en que se cumplió lo que Él había dicho que iba a hacer, resucitar su templo. Y al resucitar su templo, todos los que pertenecemos a su cuerpo, al ser regenerados por el bautismo, resucitamos con Él a una nueva vida. Y esa nueva vida que también nos abre a esa vida futura que tendremos con Él en la gloria del Padre. Así que tú y yo estamos llamados a resucitar con Cristo. Tú y yo estamos llamados a vivir esa vida en la gloria con Él, con nuestro eterno y divino Maestro, que nos espera con los brazos abiertos y nos ha preparado una morada allá con su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.